En Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro dio esta semana un paso importante en su plan de privatizaciones, uno de los objetivos que se había fijado cuando llegó al poder en el año 2019. El Tribunal de Cuentas de la Unión dio luz verde este miércoles a la privatización de Eletrobras, la mayor compañía eléctrica de América Latina, que se convertirá en la primera gran empresa estatal en ser vendida por la administración Bolsonaro. Por amplia mayoría, el órgano que fiscaliza las cuentas del Estado avaló la venta, que, según el Poder Ejecutivo, podría concretarse entre mediados de junio y mediados de agosto de este año. La privatización, que ya había sido aprobada a mediados de 2021 en el Congreso, se efectuará vía capitalización, mediante la emisión de nuevas acciones, a fin de que la participación del Estado en el capital accionario de Eletrobras se reduzca de 72 a 45%. A esta noticia se sumó el inicio de los estudios para privatizar Petrobras, que fue anunciado por el ministro de Minas y Energía, Adolfo Sáchida, el jueves de la semana pasada. ¿Qué consecuencias pueden tener estas privatizaciones? ¿Cómo inciden en la campaña electoral que está en curso? Vamos a conversar con Marcelo Silva de Sousa, periodista, nuestro corresponsal en Brasil. Marcelo, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Emiliano? Muy buenos días, un placer. Ubiquemos primero a Eletrobras. Yo decía, la compañía eléctrica más grande de América Latina. Se fundó en 1962, tiene 14.000 empleados y cerró el año pasado con un beneficio de 1.160 millones de dólares. ¿Agregarías algún otro dato? Bueno, agregaría que obviamente es, como bien decías, la principal estatal que el gobierno de Bolsonaro ha logrado vender, y se trata nada más y nada menos que la responsable por generar un tercio de la energía de todo Brasil, un país con casi 210 millones de habitantes, así que se trata de una empresa nada despreciable. Yo mencionaba recién la fórmula de privatización que se está previendo. No es una privatización 100%, ¿no? Va a haber una emisión de nuevas acciones para que se produzca la entrada de inversores privados. Y entonces la participación del Estado va a bajar de 72% a 45%. ¿Por qué? ¿Por qué se elige ese camino? Bueno, es una manera en principio de recaudar una suma importante de dinero para el Estado. Se habla de cerca de 13.500 millones de dólares. Buena parte de eso va a ir a las arcas del Tesoro, otra parte se va a usar para programas de subsidio a la energía, lo cual incluso en el corto plazo puede llegar a traer algún tipo de alivio en las cuentas residenciales. Expertos hablan de una caída de 3% en el corto plazo, algo que igualmente no va a impedir que las cuentas de energía suban alrededor del 9-10% en 2022. Y es importante también porque, pese a no tener más la mayoría de las acciones, al ser un accionista minoritario con el 45% de las acciones, el Estado aún así va a conservar un poder de veto llamado Golden Share en lo que se refiere a decisiones estratégicas sobre la compañía. Entonces, el Estado de alguna manera va a mantener un cierto peso al mismo tiempo que genera una caja importante, recordemos, para un gobierno que llegó al poder en 2019 con una de las metas bien definidas, que era deshacerse de varias estatales, achicar el tamaño del Estado y con eso, según el ministro de Economía, Paulo Guedes, ayudar a sanear las cuentas públicas. Bien, enseguida volvemos a eso, pero justamente teniendo en cuenta el empuje inflacionario, ¿no? Donde la cuenta de energía eléctrica y la cuenta de los combustibles pesa de manera muy importante. ¿Cómo se entiende este paso hacia la privatización? Bolsonaro se ha quejado, por ejemplo, de que en Petrobras se estaban tomando decisiones políticamente equivocadas, ¿verdad? Se estaba incrementando de manera excesiva los precios de los combustibles. Entonces, reduciendo la participación estatal en las compañías, en Eletrobras, eventualmente en Petrobras, ¿cómo se logra otro resultado? Bueno, es todo un gesto político, hay que pensarlo tal vez más en términos políticos que económicos, incluso también para el caso de Petrobras.
Brasil está a menos de 5 meses de las elecciones y tanto la energía eléctrica como los combustibles han sido los dos grandes villanos en la cuestión de la Mm. inflación, que acumula más de 12% en el último año. Y de alguna manera lo que está intentando el gobierno de Jair Bolsonaro es alivianar el costo político de los aumentos de tarifas. Eso está más claro todavía incluso en la cuestión de Petrobras, en la que si bien el Estado es accionista mayoritario, es una compañía como cualquier otra que cotiza en bolsa y que tiene que funcionar de acuerdo a reglas de mercado. Lo que Bolsonaro está de alguna manera queriendo hacer es mostrar que él está haciendo lo posible para alivianar los precios de los combustibles que no lo están dejando, y entonces tal vez en ese sentido merezca más la pena que el Estado salga de alguna manera de la compañía y que quede completamente en manos privadas, porque es importante eso. En ojos de muchos brasileños, la compañía Petrobras, las decisiones de la compañía pasan por el gobierno federal y eso no es tan así. Ajá. No es tan así, no logra incidir de forma que sería conveniente, que eventualmente sería desde el punto de vista político útil en este momento. Exactamente, porque como te decía, es una empresa que cotiza en bolsa y que tiene que seguir las reglas de la variación del precio del barril de petróleo en el mercado internacional. Y es importante entender que si bien Brasil es un país productor de petróleo, no es autosuficiente, principalmente en la cuestión de algunos productos refinados como el diésel, que es el combustible que más utilizan los camioneros. Casualmente, una de las bases electorales y políticas más fuertes del presidente Bolsonaro y que más se han movilizado y han reclamado por la suba de combustibles. Con lo cual, lo que te dicen los expertos en el área de energía es un eventual retoque, un eventual congelamiento en el precio de los combustibles, como es el caso del diésel, obviamente desincentivaría a quienes importan combustible a hacerlo y rápidamente se produciría un desabastecimiento de este combustible, con lo cual Petrobras en ese sentido está en un callejón sin salida y tiene una presión justamente para ir remarcando precios, seguir acompañando la variación del precio internacional, porque si no, podría haber un riesgo de desabastecimiento y esto es lo que ha intentado explicar el gobierno de Bolsonaro. Lamentablemente Brasil no es autosuficiente con lo que produce aquí y debe importar parte de sus combustibles. El plan de privatizaciones era una de las banderas de Bolsonaro cuando llegó al poder. ¿Por qué venía atrasada esta línea de trabajo? Bueno, básicamente el gobierno de Bolsonaro en general, no solo en la cuestión de privatizaciones, ha tenido muchísimas dificultades para conseguir grandes consensos en el Congreso brasileño, y cuando hablamos de estatales, hablamos de empresas que para ser vendidas tienen que pasar por el Congreso y necesitan de esa aprobación. Fue el caso de Electrobras, que fue aprobada el año pasado y estaba trabada la venta debido a un cuestionamiento por la valoración de la compañía en el Tribunal de Cuentas de la Unión. Es muy claro en el caso de Petrobras, una empresa que el gobierno ha intentado poner en agenda la discusión por la venta, pero hasta ahora no ha encontrado consenso político. Y recordemos, desde los inicios del gobierno de Bolsonaro, Bolsonaro fue electo por un partido pequeño que creció gracias a él en la elección de 2018, y lo primero que hizo Bolsonaro los primeros meses de gobierno fue explotar básicamente por los aires el partido político, y a partir de ahí tuvo varias dificultades para reconstruirse en el Congreso y constituir una propia base de apoyo legislativo. La falta de una base sólida para alcanzar grandes acuerdos, como te decía, es clara en el freno que tuvieron varias iniciativas, varias reformas ambiciosas que se había propuesto el gobierno y que queda claro también en la cuestión de las estatales. Ujú. Bueno, ahora se desbloquea una de ellas, se desbloquea la de Electrobras concretamente. Entonces, ¿cuál es el impacto que puede tener en plena campaña electoral? ¿Se va a concretar? O sea, ¿la privatización se va a dar antes de las elecciones? Bueno, los tiempos que maneja el gobierno indican que la privatización se concretaría entre junio y agosto. En principio no habría problema porque, como te decía, es una privatización que se había aprobado en 2021 ya y que estaba trabada por un cuestionamiento en la justicia. Hablamos de una venta importante, pero que si uno lo pone en perspectiva con lo que era la promesa de Guedes de vender un centenar de empresas estatales y de recaudar cerca de 200.000 millones de dólares, bueno,
evidentemente el gobierno de Bolsonaro está llegando al fin de mandato, al menos de su primer mandato, en caso de que sea reelecto este año, muy lejos de las expectativas que había generado en 2019. Y de alguna manera, la venta que se va a concretar probablemente en el segundo semestre de este año, intenta el gobierno aprovechar eso para empujar nuevamente la discusión de Petrobras, una discusión que parece bastante más empantanada y con pocas posibilidades de avanzar este año. Sí, yo decía, el jueves de la semana pasada el ministro de Minas y Energía, Adolfo Sallida, anunció el inicio de estudios para privatizar Petrobras. Primero, es un nuevo ministro, ¿no?, que asumió en medio de todas estas discusiones por los precios, etcétera. Sí, es un nuevo ministro que actuaba dentro del Ministerio de Economía, un hombre de confianza de Paulo Guedes, y efectivamente se trató, podríamos decir, de la tercera renuncia en la gestión Bolsonaro, si contabilizamos dos presidentes de la petrolera Petrobras que salieron eyectados del cargo por decisión de Bolsonaro debido a la suba de precios de los combustibles. Presidentes de la compañía que salieron y que no evitaron lo imposible que era burlar las reglas de precio de mercado de la compañía, y los combustibles siguieron subiendo de cualquier manera. Saxida, que asumió y en una de sus primeras intervenciones públicas dijo que el gobierno, que él pediría estudios para privatizar la petrolera, algo que aquí en Brasilia pocos creen que sea más allá de una provocación o de un intento de posicionarse políticamente, mostrando que el gobierno está intentando vender la compañía, que está intentando controlar los precios de los combustibles y no lo están dejando. Y para esto es interesante detenerse en lo que había dicho el propio ministro de Economía, Paulo Guedes, hace poquito, hace 2 meses nada más, en un viaje a París donde se reunió con empresarios, y él claramente dijo: la venta de Petrobras, un viejo anhelo de él, no está en agenda para este primer mandato, con lo cual incluso altos funcionarios del gobierno de Bolsonaro son conscientes de que es una venta que no tiene ninguna posibilidad de concretarse antes de octubre, antes de la elección, porque se trata de un tema muy espinoso que, si uno mira las encuestas, la mayoría de los brasileños consideran a Petrobras un gran patrimonio de Brasil, y lo que las encuestas muestran es que la mayoría no está de acuerdo, y que es difícil pensar que los diputados, los senadores que buscarán su reelección este año quieran cargar con el posible costo político de avanzar en una venta cuando estamos hablando de que faltan menos de 5 meses para las elecciones. Sí. Bueno, y justamente, y para terminar, hablando de elecciones, el duelo va a ser entre Bolsonaro y Lula. En caso de que triunfe Lula, ¿puede darse una marcha atrás en este proceso? En particular, ¿podría revertirse la privatización de Eletrobras? Bueno, eso es algo que ha levantado Lula. Es difícil saber si realmente siendo electo se animaría a eso, pero desde el punto de vista legal parece muy complicado. Efectivamente, la posibilidad de que el Estado se apropie nuevamente de Electrobras seguramente tendría que ser comprando nuevamente parte de las acciones para volver a recuperar más del 50% del control de la compañía, pero desde el punto de vista legal parece muy poco probable que encuentre alguna vía para cancelar o retrotraer lo que se va a concretar seguramente como la venta de la Electrobras. Uh-huh. De todos modos, es un tema de debate en la campaña, ¿no? Sí, es un tema de debate básicamente porque el gobierno está intentando juntar el asunto de la privatización de las estatales con los aumentos de precios de la energía y de los combustibles que, como te decía, han empujado una inflación de más de 12%, y seguramente es el principal factor de preocupación en la campaña del presidente Jair Bolsonaro, el deterioro del poder adquisitivo de los brasileños, que ha sido muy marcado en los últimos meses y que seguramente es uno de los asuntos que más le preocupa a los brasileños hoy en día, más allá de de los constantes choques institucionales con las instituciones y de otro tipo de discusiones que ha planteado el gobierno brasileño, por ejemplo, en el caso de la urna electrónica. La economía es el principal dolor de cabeza y el principal obstáculo para Bolsonaro en la búsqueda de su reelección.
¿Seguimos en contacto con Marcelo? ¿O se cortó? Parece que la comunicación se interrumpió. Enseguida la retomamos. Finalizamos, cerramos el contacto con Marcelo Silva de Sousa desde Brasil. Marcelo, aparte de esto que veníamos analizando contigo, este tema del proceso de privatizaciones, me interesa consultarte por lo más nuevo, coyuntura total, lo que está pasando hoy, o mejor dicho, lo que se espera que pase. El presidente Bolsonaro se reúne en esta jornada con Elon Musk en San Pablo, según confirmó esta mañana una fuente del gobierno. Un gobierno que a su vez viene negociando con este empresario un proyecto para llevar Internet a la selva amazónica. Hubo mucho misterio en torno a este encuentro. Bolsonaro ayer había dicho que tenía previsto una audiencia de carácter reservado en San Pablo con una persona muy importante que es reconocida en todo el mundo. Hasta ahí había llegado. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está en juego en este diálogo? Bueno, sí, se corrió el velo, el gobierno lo corrió oficialmente estas últimas horas porque Bolsonaro se va a reunir con el hombre más rico del planeta. Efectivamente, Elon Musk va a llegar por invitación del ministro de Comunicaciones, Fabio Faría, que ya se había reunido con él en los Estados Unidos en noviembre pasado, y el objetivo va a ser discutir la posible conectividad en áreas rurales brasileñas a través de un satélite llamado Starlink, de propiedad de Elon Musk, y también cómo monitorear la Amazonía. Bolsonaro dijo ayer en su tradicional live de los jueves que un hombre importante, conocido por todos, iba a llegar a Brasil para darnos una ayuda con la Amazonía. Esas fueron las palabras de Bolsonaro, que seguramente usará este encuentro políticamente. Recordemos, Elon Musk, una figura muy aplaudida por los seguidores bolsonaristas. Sin ir más lejos, cuando se empezó a confirmar la negociación para la compra de Twitter, aquí en Brasil, tanto funcionarios y miembros de la familia de Bolsonaro como seguidores celebraron la posibilidad de que Musk se haga con Twitter como un paso en favor de la libertad. Recordemos, el presidente Bolsonaro, que ha sufrido justamente moderación de diferentes redes sociales debido a la difamación, a la divulgación de desinformación y fake news, así que seguramente un encuentro importante y que podemos esperar que Bolsonaro lo intentará utilizar políticamente para la campaña electoral de este año también. Que la empresa SpaceX proporcione internet satelital en la selva amazónica parece algo viable y parece algo que el gobierno, si puede impulsar, debería tratar de que se lograra, efectivamente. Ahora, esto otro de que también ayude a detectar la deforestación ilegal, ¿cómo se entiende? Porque al revés, a Bolsonaro se lo acusa de ser demasiado tolerante con ese tipo de actividades, ¿no? Sí, exactamente. Parece más una intención de usar políticamente eso, porque efectivamente no se trata de que Brasil no cuenta con las herramientas necesarias, las herramientas satelitales para monitorear la Amazonía, más allá de que Bolsonaro, como suele hacer, ha cuestionado varias veces esos datos e incluso ha hecho sobrevuelos por la región ya para mostrar de alguna manera, para desafiar a los observadores internacionales de que la Amazonía sigue en pie, algo que los datos oficiales del Instituto Espacial, el Instituto Nacional de Tecnología Espacial, que es muy reconocido no solo aquí, sino internacionalmente, ha de alguna manera rebatido con datos que están mostrando récord tras récord en la deforestación, en la destrucción de la Amazonía durante la gestión de Bolsonaro. Seguramente Bolsonaro intentará presentar, si es que se concreta este acuerdo, como una herramienta que va a contar la verdad y que va a mostrar los datos verdaderos, más allá de que los datos que existen aquí en Brasil y que, como te decía, son realmente calificados, están mostrando una realidad bastante tenebrosa, bastante destructiva para la mayor floresta del mundo. Nos quedamos pendientes, ¿no? Quedamos con la curiosidad abierta, qué es lo que terminará pasando esta jornada en el encuentro entre estas dos personalidades política y mediáticamente tan fuertes. Marcelo Silva de Sousa, corresponsal En Perspectiva en Brasil, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, buenos días.